Bueno, bienvenidos a la materia. Esta es la materia Fundamentos de Programación de la carrera de Sistemas de Instituto Comenio. La materia trata de empezar a ver temas, como dice el título, fundamentales, o sea, que son los fundamentos para la parte de programación de las computadoras. ¿Sí? Esta va a ser una clase más bien introductoria. Después voy a dejar un par de tareas para que ustedes realicen. Y en función de eso vamos a ir viendo cómo avanzamos con las herramientas que vamos a utilizar. La idea es poder también articular con la otra materia que es un taller de programación, que creo que tienen los lunes, con el otro profesor. Entonces nosotros estamos un poco viendo más la parte teórica, la parte conceptual, y en el taller van a empezar a ver un poco más la parte práctica, ¿sí? La parte para aplicar todos los conceptos, ¿sí? Disculpen un segundito, me voy a sacar la campera que hace calor. Así está mejor. Entonces, bueno, vamos a dar una pequeña introducción, ¿no? El tema de la programación. La programación es necesaria porque las computadoras, cuando se crearon, eran circuitos electrónicos, ¿sí? Se les dicen digitales a las computadoras porque funcionan con información digital o discreta. La palabra digital o discreta significa que conceptualmente es algo que puede tener una cierta cantidad de valores y no más. Puede tener 3, 4, 5, 6, 10 valores, una variable puede tener. Eso se denomina una variable discreta. ¿Sí? Sí. En cambio, en este caso, las computadoras, la información que manejan las computadoras internamente pueden tener dos valores, 0 o 1, verdadero o falso. ¿Sí? Todo lo que nosotros veamos por delante de una pantalla, una información en el fondo de la computadora, todo se termina resolviendo con ceros y unos. Entonces eso nos hace pensar que el tipo de lenguaje que tiene la computadora es un lenguaje bastante sencillo, en el sentido de que tiene dos símbolos nada más. Y ahí viene, de lo sencillo, viene lo complejo de poder adaptar nuestra forma de comunicarnos, de conversar, de aprender, de pensar, mínimamente con 20 y pico de letras, 10 números, un montón de signos de puntuación, un montón de cosas, para nosotros establecer un lenguaje de comunicación, a pasar a tener solamente dos símbolos, 0 y 1. Claro. En eso se podría decir que está el nudo de la cuestión de la programación. Cómo poder decirle a la computadora que haga algo sabiendo que ella solamente entiende ceros y unos, no entiende otra cosa. Y nosotros entendemos un montón de cosas mucho más complejas, que nos facilitan las cosas. Al tener más símbolos, más números, para nosotros es más fácil hacer las cosas. Pero para la computadora, como tiene dos símbolos nada más, 0 y 1, internamente, vamos a tener que inventar alguna especie de traductor, de puente, de facilidad. Al principio las computadoras eran muy simples y eran circuitos electrónicos nada más. Y era lo que era el hardware, o sea, la electrónica, que tampoco era la electrónica que conocemos hoy, que no son plaquetas, circuitos integrados, tal vez al principio eran válvulas de vacío, era cosa muy grande. Una habitación completa podía tener capaz la potencia que hoy tenemos, no sé, en un reloj de pulsera nuestro. Una cosa así, en cantidad de potencia de cómputo. Pero el funcionamiento interno era igual, eran ceros y unos, ¿sí? Y en ese momento no había software, no había terminales, no había pantallas.
impresoras. Entonces las personas que programaban la computadora tenían que ir y setear los ceros y los unos a mano dentro de la memoria, ¿sí? La computadora tiene varias partes, tiene un procesador que es el que hace los cálculos internamente y tiene una memoria donde guarda la información. Esa información se guarda en ceros y unos. Entonces, al principio, esa programación había que hacerla directamente en la memoria porque no había otra forma. Recién en las primeras versiones de computadoras. Siempre hablando de las computadoras digitales, porque de dos símbolos, ceros y unos, porque anteriormente hubo otros primeros intentos de otro tipo de computadoras mientras estaba pensando en toda lo que era los cálculos. No sé si ustedes vieron, si no la vieron sería muy interesante que la vean, que después capaz que yo le paso el link, una película que se llama El Código Enigma, que se dio hace unos años, una película de 5 o 6 años que tiene, sobre un trabajo que hizo un matemático durante la Segunda Guerra. Después les voy a pasar el vínculo, si lo pueden ver, les va a aclarar muchas cosas en cuanto a cómo era al principio las cosas con las computadoras. Entonces, nosotros hoy día, toda la computación fue evolucionando mucho, entonces cada vez se fueron creando formas de acercar esos ceros y unos a la persona. O sea que lo que piensa una persona y lo que piensa una máquina digital se fue acercando. Hasta hoy día que tenemos pantallas, teclados, mouse, cámaras, audio. Todo eso acerca a la máquina, a los celulares o cualquier dispositivo electrónico, nos acerca a la computadora al pensamiento humano, ¿sí? Lo que nosotros vamos a aprender va a ser cierta forma de decirle a la computadora que haga cosas a través de un programa, de instrucciones. Para eso vamos a tener dos desafíos básicamente. Uno es el desafío de lo conceptual, o sea, cómo tratar de pensar de la forma que piensa el software que está corriendo en la computadora. Y por otro lado, aparte de conceptual, esos conceptos que vamos a aprender, tratar de volcarlos en alguna especie de lenguaje, ¿sí? Un lenguaje que sea usable, que se utilice hoy día, lenguaje de computación, de programación, y ver ese lenguaje cómo se resuelve todos esos temas, ¿sí? Un poco va a ser esa la idea de la materia. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Hasta acá? Yo quería preguntar, ¿esta materia va a ser todo teórico? Digamos. A ver, un segundito. La materia, todo teórico. No. Va a haber práctica. Sí. Ok. Pensé que iba a ser la otra materia práctica y esta teórica y la íbamos a implementar. O sea, va a haber práctica, pero para poder resolver ejercicios puntuales. No vamos a tener tal vez una práctica intensiva en cuanto a programación, pero sí una práctica en cuanto a través de la programación resolver los ejercicios teóricos, ¿sí? Okay. Todas esas resoluciones después ustedes lo van a implementar en algo un poco más, porque la computación tiene muchas partes, como los sistemas tienen muchas partes. Todas esas partes sirven para generar un producto completo. Ustedes van a aprender una parte que es la parte teórica, la parte conceptual, la parte de algoritmos. Ahora, después, un algoritmo de por sí solo mucho no sirve. O sea, que ese algoritmo después hay que ponerlo en algo más grande
que tal vez sea un programa, un sistema o lo que sea, y ahí sí ese algoritmo empieza a tomar sentido. Nosotros vamos un poco a aprender los algoritmos, de cierta forma, para que después ustedes esos algoritmos puedan ser utilizados en componentes más grandes, ¿sí? La idea no es nosotros hacer un sistema, sino la idea de nosotros es tratar de aprender los algoritmos, las sentencias, todas las cosas que tienen que ver con la programación, ¿sí? Bien, entonces, vamos a... yo les quería... vamos a hablar de las herramientas que vamos a usar, ¿sí? Creo que el profesor de los lunes, no sé si ya lo vieron con él o ya leyeron el material, creo que les van a hacer instalar un programa de desarrollo. NetBeans, El creo que era. NetBeans. Perfecto, bien. Ese puede ser que lo utilicemos. Después también lo que vamos a utilizar nosotros es un editor de texto, ¿sí? No sé si saben la diferencia, lo que es una herramienta de texto, una herramienta de documentos, ¿sí? Por ejemplo, el Office, no sé si ustedes usaron el Office, el Word, el Excel. Sí, sí. Excel, sí. Bueno, eso genera documentos para hacer presentaciones, para hacer documentos para distintos tipos de cosas, de informes. Los lenguajes de programación generalmente utilizan algún tipo, o sea, ustedes generan con eso archivos, ¿sí? Archivos de Excel, archivos de Word, PowerPoint. Si ustedes usan otros programas de diseño, capaz que usan, no sé si todavía se sigue usando el AutoCAD o algún programa de diseño o de video para generar videos. Todos ustedes van generando archivos, que esos archivos son información en el disco con un nombre y con cierto formato interno. Nosotros también vamos a generar archivos con nuestro código fuente, que es el código, ustedes van a generar para resolver los problemas, para usar el lenguaje de programación, archivos de código fuente, que ese código fuente está hecho en algún lenguaje de programación. Internamente, esos archivos de código fuente, en casi el 99% de los lenguajes de programación, es de formato de texto, que es un sistema mucho más plano, mucho más sencillo, ¿sí? Después vamos a hablar un poco de cómo surgió el texto plano que se dice. Lo que ustedes hacen, no sé, ¿usaron alguna vez el bloc de notas? ¿O el Notepad? Sí, sí. Bueno, son los archivos que se pueden generar con el bloc de notas. Bueno, nosotros vamos a usar tal vez algún editor de texto con el bloc de notas, pero un poco más potente, que nos facilite un poco más la cosa en cuanto a... El resultado final va a ser lo mismo, archivos de texto, pero internamente vamos a poder ver algún tipo de color, de sintaxis, de formato, ¿sí? Después eso lo vamos a ir viendo. Después vamos a ver si vamos a utilizar o no, eso lo estoy pensando todavía, si vamos a utilizar alguna herramienta de pseudocódigo para previamente a programar en algún lenguaje específico. Creo que el profesor va a usar Java, profesor de los lunes. Nosotros vamos a tratar de usar el mismo lenguaje para resolver los algoritmos y los ejercicios. Pero la idea de esta materia no sería tanto que ustedes aprendan Java con esta materia, sino aprendan a resolver los problemas lógicos usando el Java. Pues los problemas de esta materia se podrían resolver con cualquier lenguaje de programación, ¿sí? Mismo con pseudocódigo, que sería una forma. Pero estoy evaluando a ver si realmente vale la pena usar tiempo en eso o directamente pasar a un lenguaje directo, ¿sí? Entonces vamos a usar alguna editor de texto. Yo les sugiero uno que se llama Notepad++,
o pueden usar Sí. cualquier otro. Ese es bastante lindo, bastante potente, es gratis, no tiene ningún costo. Y tal vez usemos el NetBeans para trabajar con archivos en Java y poder hacerlos correr esos archivos de Java. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Bueno, computadora, creo que tienen acceso a una computadora. Todos tienen Windows o usan algún otro sistema operativo. Windows. No, sí, Windows. Todo Windows, perfecto, no hay problema. Yo también uso Windows acá en la oficina, en la computadora esta que uso para mi trabajo, así que vamos a estar todos alineados con eso. Y también vamos a usar el Classroom para poder entregar trabajos. La idea mía es que haya bastante trabajo de práctica, teoría y práctica, ¿sí? La teoría no es muy compleja de esta materia, en realidad lo que creo que hace que la teoría sea útil es practicando, llevando a la práctica esos conceptos. Estos conceptos que vamos a aprender en esta materia van a ser tal vez básicos y van a poder usarlos en casi todos los lenguajes de computación. ¿Sí? Son las ideas básicas de cualquier lenguaje de programación. Así que va a ir por ese lado. Bueno, creo que no se está olvidando nada. Yo les voy a dejar ahora en el Classroom 2 ejercicios. En realidad van a ser, podríamos decir, 2 ejercicios y medio. En realidad uno es una encuesta. Sí. Para tener una idea más o menos de cómo ustedes están conectados con la programación. Es una encuesta que ustedes tienen que poner sí o no a unas preguntas, nada más que eso. Después les voy a dejar después un ejercicio, ¿sí? Son 5 preguntas creo que tienen, para que ustedes las piensen. Se las adelanto así rápidamente. La idea de los ejercicios es ver cómo ustedes los piensan más que nada, no cómo se resuelven, sino cómo los piensan. Yo les puse el título de pensamiento lógico. Los ejercicios tratan de que ciertos programas de computadora tienen que dar un resultado, ¿sí? A los usuarios que usan esos programas, les tienen que dar un resultado en un porcentaje. El programa para cierta pregunta tiene que responder un porcentaje, de 0 a 100. ¿Sí? Son varios escenarios que se presentan en las preguntas, son 5. Ustedes tienen que tratar de pensar cómo se llegó a ese porcentaje. O sea, qué tuvo en cuenta el programa para llegar a ese porcentaje. ¿Qué variables pudo haber usado? ¿Qué cuenta pudo haber hecho? ¿Sí? Son todos escenarios de totalmente distintas disciplinas. ¿Sí? ¿Por qué también les digo esto? Porque un poco avanzando, si queremos, en lo que es la carrera de analista de sistemas. El analista de sistemas es una persona que se va a encontrar continuamente con escenarios totalmente distintos y la mayoría de esos escenarios van a ser desconocidos para él, los cuales va a tener que saber cómo abordarlos en el sentido de cómo preguntar, qué preguntar, a quién preguntar, cómo preguntar, para poder tener idea de lo que se llama el negocio que tiene que ver con lo que él tiene que trabajar, que básicamente va a ser algún sistema, alguna solución informática, algún asesoramiento, ¿sí? Una mejora de algo, una solución de otra cosa. Entonces, este primer ejercicio les plantea 5 escenarios totalmente distintos, que capaz que ustedes no conocen. Yo algunos escenarios tampoco ni los conozco, yo solamente los puse como para que ustedes los piensen, y van a tener que responder de acuerdo a esa premisa.
Ese sería un ejercicio. Y después viene medio ejercicio más. ¿Por qué le digo medio ejercicio más? Porque para así ya empezar a usar las herramientas, especialmente el editor de texto, ¿sí? Yo le voy a presentar otra tarea que va a ser la misma que la anterior, o sea, la misma tarea de responder esas preguntas, pero tienen que entregarlos en formato de archivo de texto, ¿sí? Hecho con al editor de texto, Notepad o alguno que ustedes elijan, ¿sí? Básicamente esa va a ser la tarea, ¿sí? Entonces yo después les voy a dejar en el campus esos dos trabajos y supongo que la próxima clase seguramente también vamos a tener video porque hoy falta gente y después capaz que después ya la hagamos un poco más espacial, ¿sí? Así Bien. que, bueno, les dejo esos dos ejercicios. Si ustedes toman contacto en la otra materia con algunos otros de los otros chicos, coméntenle el tema de la materia, que la clase ahora la voy a subir si todo va bien, la subo a YouTube, ¿sí? Y Sí. así la tienen también disponible, ¿sí? El material de la materia también va a estar disponible, hay en bibliografía, hay un libro específico de lo que es los fundamentos de la programación, todas las cosas básicas. Hay otro libro también que les pongo ahí de Java, que es un libro clásico, que es un libro más bien del lenguaje y es un libro muy conceptual también. Si ustedes tienen después tiempo, léanlo, que no solamente les va a enseñar el lenguaje en sí, sino les va a enseñar un poco también de la filosofía, del pensamiento, de la teoría de la programación, ¿sí? Bien. Bueno, ahora voy a cortar la grabación